cada uno de los dispositivos metálicos, especialmente que no tienen protección porque hay posibilidad de riesgo eléctrico, te lo dicen. Perfecto. Esas cosas tendremos que describirlas acá, ¿no? Entonces, asumiendo que es así, por ejemplo, conectar un USB, que es una tarea, ya, tareas, mira, conectar un USB, ¿qué más hay? No sé, guardar la computadora, no sé, una serie de tareas. Cada una de estas tareas, mira, ya hice la primera parte. La primera parte es la caracterización de procesos, subprocesos y su descripción. Después de que tengo esto, dependiendo de las escuelas y de la manera como trabajan, acá tampoco hay cosas definidas. Se puede hacer un mapa de procesos, ¿no? Un mapa de procesos. Esta es la manera como nosotros hacemos. Nosotros implementamos así. Hacemos un mapa de procesos y después de que tenemos un mapa de procesos, un mapa lineal nomás, ¿no? No nos complicamos demasiado. Después de que tenemos el mapa de procesos, hacemos la identificación de peligros de cada una de las cosas. Por ejemplo, el conectar un USB tendrá peligros de tipo biológico. Mira, ¿cuántos tipos de peligros? Biológicos. Pongamos primero los físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales. La OMS considera dos más. Considera los locativos y los mecánicos. Dos más considera. Pero yo me voy a quedar solamente con 5. ¿Sí? ¿Habrá algún riesgo físico relacionado a conectar el USB? Bueno, si es que hay riesgo de electrocución y lo dice el fabricante de la computadora, entonces lo pongo. Electrocución, no sé, electrocución. Riesgo químico. ¿Habrá algún riesgo químico? No creo, ¿no? Entonces lo quitamos. ¿Algún riesgo biológico? Bueno, que de repente, se haya parado una mosca encima del USB y tú luego de utilizarlo no te laves las manos y te enfermas. Probabilidad muy baja, ¿no? Riesgo disergonómico. Bueno, que cojas con la mano y de repente es algo que quieras poner el USB poniendo la mano entre la pierna y ponerlo al otro lado, no sé, pero normalmente no debería haber, ¿no es cierto? No debería haber y tampoco debería haber psicológico. Pero mira, tengo un riesgo eléctrico, puede ser bajo, pero está descrito, no lo puedo obviar, ¿sí? Luego de esto tendré que valorar, hacer mi evaluación de riesgo, o sea, si el riesgo es alto, si el riesgo es moderado, ya. Tendré que ver la frecuencia. ¿Cuántas veces colocas el USB al día? De repente eres el estudiante o eres la persona, la secretaria que solamente en la mañana conecta el USB, en la tarde lo saca. O quizá eres el técnico de mantenimiento que está instalando programas y todos los días está poniendo cada rato el USB, ¿no? O eres una persona a quien le suda las manos, de repente, no sé. O sea, tienes que individualizar cosas acá y de acuerdo a eso saldrá el riesgo si es moderado, si es alto, si es bajo. Y mira, y esto lo hacemos para cada tarea. ¿Sí? Y luego de que hemos hecho esto, establecemos los controles preventivos. ¿Cómo voy a controlar? Perfecto. Todo esto de acá, lo que acabo de hacer, no es exactamente un I+C, es un análisis de riesgos. Y si lo ponemos en la tabla que manda la norma técnica, lo constituimos un I+C. Tener el I+C detallado me sirve para hacer lo que ahí dice, ¿no? Identifica tus peligros, evalúa y controla tus riesgos y establece tu prevención. Pero yo les voy a decir, esto de acá me sirve para otra cosa adicional. Porque en base a esto de acá, es que yo voy a hacer algo que se llaman protocolos de evaluación. Protocolos de evaluación médica. Cuando se hacen los protocolos de evaluación médica, este mismo análisis de riesgo se toma en cuenta. Entonces, la pregunta va ahora, hasta acá es coherente y fácil de entender. Si no hay si no hay análisis de riesgos, ¿de dónde sacan los protocolos? Y esa es una pregunta que va a ustedes para que se la contesten cuando regresen a sus organizaciones y pregunten si es que sus organizaciones tienen análisis de riesgos. Disculpen, ¿no? Vayan y pregúntenle a su comité o a su supervisor. ¿Tenemos análisis de riesgos? No. Entonces, ¿qué nos van a evaluar en el examen médico? No sé, ¿no? Pero entonces ustedes ya tienen para hacer sugerencias, ¿no? Y decirles, miren, nos han dicho en el diplomado que el análisis de riesgo no solamente me sirve para que yo, como parte de mi sistema de gestión sugerido por OSAS,
¿no?, vaya estructurando mis actividades en la planificación, sino que también me sirve, por ejemplo, entre otras, esto es una actividad más, diseñar los protocolos con los que van a ser evaluados cada uno de los colaboradores. Y esto no es solamente importante para mi salud, la salud de los demás, también tiene importancia económica. Porque si yo no sé qué riesgos voy a evaluar, puede ser que vaya al extremo de comprarme exámenes muy costosos, cuando en realidad ni siquiera los trabajadores están expuestos a esos riesgos. O puede ser que compre exámenes insuficientes, es decir, que valoren riesgos que no tengo y que no me valoren aquellos que sí, ¿no? Entonces acá encontramos otra utilidad para el análisis de riesgo, que de paso pues está incluida dentro de los requisitos en la parte que corresponde a planificación dentro de la norma de cosas. Identificación de requisitos legales, una revisión, objetivos, ya eso lo vimos. Entonces eso es planificación. Segundo momento, cosas más. Miren, en esta pirámide se puede ver entonces alguna de las cosas. Miren, acá está la política, ¿sí? Se hace la identificación de peligros y la evaluación de riesgos y se proponen sus controles, ¿sí? Esto permite establecer algunos objetivos de seguridad, salud ocupacional, y esto se materializa en un documento que se llama Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Miren esta secuencialidad, esta secuencia, ¿no? Y el análisis de riesgos también tiene su secuencia, ¿no? Eso es un esquema, es una manera de hacer análisis de riesgos. Nosotros, por ejemplo, distinguimos dos tipos de análisis de riesgos. Y es bueno que les comente esto. Hay análisis de riesgos para la salud y análisis de riesgos para la seguridad, ¿no? Por ejemplo, piso mojado, es un peligro, ¿no? Piso mojado. Pero eso es un peligro para aspectos de seguridad o para aspectos de salud, principalmente de seguridad, ¿no? Electrocución, principalmente es de seguridad, ¿no? Pero, por ejemplo, si encuentro polvo, el polvo es más para salud. Entonces, hay factores de riesgo que están vinculados más con lo que es seguridad y más con lo que es salud. Cuando nosotros hacemos los programas, deberíamos tener análisis de riesgos en los cuales se diferencian estas cosas. Se diferencian los que tienen más tendencia a la accidentabilidad y más tendencia a producir enfermedades ocupacionales. Los factores o las cosas que son reconocidas como de tendencia a la accidentabilidad son manejadas por ingeniería y ellos se encargarán de hacer los controles necesarios. Y los que son tendientes a originar enfermedades ocupacionales deberían ser manejados por la ley de salud ocupacional, principalmente para diseñar los protocolos de evaluación médica, ¿no? O sea, ahí va la secuencia, miren, ¿no? O sea, ese análisis de riesgos nutre a seguridad y nutre a salud, a los dos lados. ¿De acuerdo? Perfecto. Pasa el micro para que lo escuches, porque si no, no le va a escuchar problema. Ahí viene el otro micrófono. Profesor, ante una fiscalización del Ministerio del Trabajo, en el tema de los exámenes médicos, o sea, el tipo de examen médico lo evalúa de acuerdo al análisis de riesgo que menciona usted. Ya, los exámenes médicos ocupacionales, los exámenes que se hacen a los trabajadores deben tener ciertas características, por ley y por tecnicismo. Por ley, los exámenes médicos ocupacionales no son exámenes preventivos. O sea, no se hacen con la finalidad de buscar diabetes, buscar cáncer de mama, no. Se hacen para evaluar las condiciones de salud, primero, las condiciones de salud del trabajador para ingresar a un determinado puesto de trabajo. Y bajo esa perspectiva, es el primero, bajo esa perspectiva, la persona que evalúa, el médico que evalúa o que propone el protocolo, tiene que mostrar el puesto de trabajo, informar del puesto de trabajo, dónde va a trabajar, qué características, cuáles son sus riesgos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? La pregunta es entonces, para ese primer caso, el primer caso en que se evalúa las características, las condiciones de salud para trabajar, ¿quién debería hacer el protocolo? ¿La persona que evalúa o la persona que trabaja en la empresa? El médico que trabaja en la empresa. El médico que trabaja en la empresa. A partir de ese análisis de riesgo. La segunda finalidad es observar los cambios que tiene la salud de una persona, eso se llama vigilancia de la salud de los trabajadores. Los cambios, luego de estar expuesto
a los factores de riesgo que existen en el ambiente de trabajo. Los que existen. Entonces, yo entro a trabajar en un lugar donde hay ruido, donde hay polvo, no sé, ingreso de una forma y tengo que ser evaluado al final del trabajo, o al año, si es que es un examen anual, o si me despidieron a los 8 meses en mi examen de retiro, tengo que ser evaluado qué tanto me hizo cambiar ese factor de riesgo, si me enfermó, si no me enfermó, si salgo igual. Y ustedes dirán, pero lógico, pues si entro a un factor de riesgo voy a enfermar. No, pues se supone que no, porque el empleador por ley tiene que brindarme los medios de protección necesarios, y hacer las medidas necesarias para que yo no me dañe. La primera medida es eliminar el factor de riesgo, si es que no se puede. La última medida, hay una secuencia de medidas, ¿no? La primera es eliminar el riesgo, la última es el EPP. Generalmente lo que hacen los empleadores es dar EPP, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Ruido, audífono, ni siquiera les explican cómo se pone, ¿no? Sí, esa es la última medida. La primera es eliminar el riesgo. Lo cierto es que el examen médico, volviendo a eso, me sirve para ver qué tanto cambió el trabajo. ¿Ya? Examen de retiro o examen, ¿no? Los exámenes médicos son exámenes, entonces, ahí tengo las dos condiciones, en los que se evalúan las condiciones de salud vinculadas a los riesgos que existen en el trabajo. No se evalúan otras cosas. ¿Por qué no se evalúan otras cosas? Porque eso forma parte... ¿Por qué no se evalúan? Porque varios dirán, pero ya pues si está en tus manos, evalúa lo demás. Yo les voy a decir por qué. Costos. Costos. No se evalúa por costos. ¿Y por qué? Y ustedes dirán, pero el doctor Augusto Novoa entonces es bastante interesado en los costos y va a preferir que un trabajador se enferme por no evaluarlo. Pues yo les voy a decir, es que eso lo evalúa en salud. Es que por eso los trabajadores tienen un seguro, ¿no es cierto? Y el seguro se encarga de ver diabetes, hipertensión, otras enfermedades comunes, ¿no es cierto? Gripes, resfríos, y los exámenes ocupacionales exclusivamente vinculan la salud del trabajador en un momento determinado al riesgo al que se encuentra. Ok. ¿Quién es el que debe encargarse de ver qué se va a evaluar en ese trabajador? Por ahí empezaba esto. ¿El médico que lo evalúa en las clínicas? No. El que debe encargarse de ver qué se va a evaluar al trabajador es el médico que conoce al trabajador en la organización. Esos médicos son los médicos del trabajo o los médicos ocupacionales. O si es que no están entrenados en estas áreas, al menos el médico que está en la organización. ¿Y cómo el médico sabe cuáles son los factores de riesgo a los que están expuestos? A partir del análisis de riesgo. O sea, hay una secuencia. La organización tiene que tener análisis de riesgos. Este análisis de riesgos, el resultado del análisis de riesgos va a dos lugares. Va al área de seguridad, a los ingenieros de higiene y seguridad o a los que hacen los papeles, y va al área de salud. Lo que respecta a accidentabilidad lo maneja ingeniería, seguridad, higiene, esa área. Lo que respecta a salud va al área de medicina ocupacional y se hacen los protocolos. Y como yo en la empresa yo no tengo pues máquina para tomar radiografías, no tengo máquina para sacar sangre, no tengo, porque mi empresa, por ejemplo, puede ser mina, puede ser restaurante, yo no soy hospital. Entonces yo diseño el protocolo, así se llama, protocolo, de lo que necesita mi trabajador. Por ejemplo, mi trabajador no está expuesto a ruido, ¿para qué le sacaría audiometría? Mi trabajador no está expuesto a polvo, no tiene polvo, ¿para qué le tomaría placa radiográfica? Me va a costar 15 soles, tengo 100 trabajadores. Si es que él tiene molestias, que lo ve el seguro, ¿no es cierto? Tiene su seguro y puede pedir permiso, por ley le tienen que dar permiso. O sea, si yo examino que está mal, le doy permiso para que vaya al seguro y encima pido el resultado para hacer el seguimiento. Pero el examen ocupacional me vincula a la salud del riesgo y el riesgo sale del análisis de riesgo. Entonces yo diseño ese protocolo y ese protocolo le doy a la clínica. Y la clínica lo que hace, ¿qué cosa es? Brindarme el servicio. Entonces la clínica ve el protocolo y evalúa mi trabajo. En este momento se está viendo pues una situación también incorrecta de que las clínicas, eso está muy mala. O sea, las clínicas le están engañando a las empresas diciéndoles que ellas les evalúan los protocolos. Pues no te preocupes, dime qué trabajas y te hago tu protocolo. Eso no es así. Eso es irresponsable, es antiético. No se debe hacer, porque debe salir del análisis de riesgos del conocimiento de los puestos de trabajo. Así es como debe hacerse, técnica y legalmente. O sea, las dos cosas, técnica y legalmente. Debería hacerse así. No sé si eso responde un poco a su pregunta. Doctor, ¿sí? Una pregunta. ¿Estos protocolos, para legalizarlos, es necesario enviarlos al Ministerio de Trabajo? No.
Nosotros tenemos una normativa para el diseño y las características de los protocolos de evaluación médico-ocupacional, que es la Resolución Ministerial 3112-2011 del Ministerio de Salud. Resolución Ministerial 3112, la famosa 312, que ya se va a derogar en estos días, va a salir otra, por si acaso. Resolución Ministerial 3112 del Ministerio de Salud del 2011, salió antes que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se establecen las características. Miren, les muestro esto de acá. Este es un documento técnico del MINSA, protocolos de exámenes médico-ocupacionales y guías de... esto de acá, sí, lo veo así un poquito nublado. Me parece que es porque no hemos movido esto. Acá, ¿verdad? Ahí. Está viendo un poco nitidez. Bueno, esta resolución ministerial 3112 del 2011 del MINSA, que aún está vigente, es prácticamente la que están utilizando las clínicas ocupacionales en este momento. Es el documento técnico de protocolo de exámenes médicos ocupacionales y de diagnóstico de exámenes médicos obligatorios por actividad. ¿Ya? Tiene algunos errorcillos también, y muchos han criticado bastante la resolución ministerial 3112, pero yo también le he visto bastantes cosas buenas, muchas cosas buenas. Sin embargo, se está abusando, por ejemplo, de esto. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar una cosita, una sola. Con respecto a la pregunta que me hizo el ingeniero referente a esos exámenes, esos protocolos, no. Y esto es poco conocido pues por las organizaciones, porque acá se dice quién debe diseñar el protocolo, quién debe ser encargado de la vigilancia de la salud de los trabajadores. En el artículo 101 del reglamento de seguridad, del reglamento del decreto supremo 05-2012, 101, dice que los empleadores, eso forma parte del título 5. Recuerdan que les dije el título 5 en la ley habla de derechos y obligaciones, y tiene dos capítulos. Un capítulo que habla de derechos y obligaciones de los empleadores y otro capítulo que habla de derechos y obligaciones de los empleados. Dentro de los derechos y obligaciones de los empleadores está el pasar exámenes médicos. Y dentro de las características de los exámenes médicos dice la ley, los exámenes médicos deben ser vinculados al riesgo al que se encuentra expuesto y deben hacerse de acuerdo a las normas técnicas de vigilancia de la salud de los trabajadores. La norma técnica de vigilancia de la salud de los trabajadores es esta, la resolución ministerial 312. ¿De acuerdo? Entonces acá me dice cómo, y es por eso que acá, ¿se acuerdan? En OSAS decía, tienen que respetarse la normativa legal y vinculada, ¿no? Esta, por ejemplo, es una normativa que debería tomarse en cuenta. Cuando ustedes van a hacer su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esta normativa tiene que estar. Tiene que estar. Y acá, por ejemplo, hay cosas que varios de ustedes de repente no conocen. Con respecto a la pregunta que hacía el ingeniero, acá dice quién debe hacer ese protocolo y qué características debe tener para hacer ese protocolo. Y la mayoría de gente no lo está considerando porque no lo conocen, ¿no? Hay algo que quería mostrarles. Por ejemplo, una de las cosas que dice es esta, miren, dice: todas las personas que hacen exámenes médicos, que van a hacer exámenes médicos, a los que se les hace exámenes médicos, que son los trabajadores, tienen que ser sometidos a exámenes auxiliares. Algunos exámenes auxiliares son exigidos de forma obligatoria para todos y otros son facultativos, de acuerdo al riesgo. Los que son complementarios generales son los de acá. Incluyen biometría sanguínea, hemograma, escucharon de hemoglobina, hematócrito, ¿no? Eso se les hace a todos. También se les hace a todos bioquímica sanguínea. Acá viene un detalle. El término bioquímica sanguínea incluye 50.000 cosas, ¿no? Y por esto están sufriendo las empresas. Porque cuando un protocolo es mal diseñado, en bioquímica les piden muchas cosas que no tienen nada que ver con los riesgos. Por ejemplo, yo veo que a todos les piden glucosa. La glucosa sirve para evaluar diabetes, pero la diabetes es una enfermedad común, no vinculada al trabajo. No debería pedirse. El ingeniero habla del análisis prostático. No sé por qué no lo conectan, pero ¿no? Hay enfermedades que son de
de característica común, no estoy hablando de característica común, o sea, no vinculadas al trabajo, no debería pedirse. Pero el problema, ¿saben cuál es? Que aumenta el costo de los exámenes y que genera el problema de que no se hacen los que deberían ser necesarios, ¿no? Entonces, este protocolo debería ser adecuadamente diseñado. Grupo y factor sanguíneo. Acá dice que este examen complementario es obligatorio, ¿no es cierto? Entonces vemos que los trabajadores les están pidiendo grupo y factor, está bien, ¿no? Porque puede ser que tenga una hemorragia, necesita hacer una transfusión. Pero no le puedes pedir en todos sus exámenes, pues. Si ya se sabe cuál es su grupo, ¿por qué se lo vas a repetir en todos los exámenes? Es costo y es innecesario, ¿no? Entonces, hay cosas que acá tienen que analizarse. Y ese análisis viene de algo que viene más adelante, ¿no? Entonces, por acá dice cómo es que debería estructurarse esto. La vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? La vigilancia de la salud de los trabajadores, acá da un dato interesante, ¿no? El problema que nosotros tenemos, yo soy médico ocupacional, pero los médicos ocupacionales en Latinoamérica son muy escasos, son muy pocos. El Perú tiene 30 millones de habitantes, 30. Cardiólogos, ¿saben? ¿No? Cardiólogos son médicos que ven el corazón. Hay algo de 3.000, parece. Neurólogos hay 4.000. Cirujanos hay como 10.000, ¿no? Cirujanos generales. Médicos ocupacionales especialistas solamente hay 29. Y médicos del trabajo, si ustedes ven en el colegio médico, en la página hay como de 40. Pero de esos 40 solo uno es joven, los demás ya están viejitos. Sí, porque esa especialidad no existe en el Perú, o sea, en el final hay 30. Egresados de maestría son algo de 200 para todo un país de 30 millones de personas, ¿no? Es un problema, ¿no? Y hay otros países que están peor que nosotros. Por ejemplo, Ecuador tiene 4, ¿no? Brasil, pero Brasil tiene 200 millones de habitantes, 200, y a pesar de eso tiene algo de 500 médicos, o sea, pocos. Es una especialidad con pocos representantes porque es una especialidad joven. El problema es que al no tener profesionales entrenados, están pasando algunas cosas que están trascendiendo en costos elevados para las organizaciones y adicionalmente en un manejo inapropiado de los trabajadores. Y si bien la norma técnica dice quién debe hacerse cargo de la vigilancia, a veces no es posible cumplirlo. Por ejemplo, ¿no? Dice, la vigilancia de la salud de los trabajadores debe estar a cargo de un médico con especialidad en medicina ocupacional o medicina del trabajo, medicina interna, un médico cirujano con maestría en salud ocupacional o con mínimo de 3 años de experiencia en medicina ocupacional. Lo han hecho para ayudar un poco, ¿no? Con habilitación profesional emitida por el colegio médico. Tengan cuidado cuando contraten sus médicos ocupacionales. Como hay pocos, pueden contratar, pero que tengan las otras características que acá dicen, porque si no también pueden tener problemas por eso. Eso está normado, sino que esta norma es poco conocida. Ahora, las pymes han sufrido por esto y siempre varias empresas que yo asesoro me llaman y me dicen: doctor, no puedo contratar un médico a tiempo completo. ¿Y quién te ha dicho que contrates a tiempo completo? Si acá dice que no es así. Dice: los servicios de medicina ocupacional del médico ocupacional para la vigilancia de la salud de los trabajadores, escuchen esto, puede organizarse según los casos como servicios para una sola empresa o ambiente de trabajo o como servicios comunes a varias empresas o ambientes de trabajo, asegurando la presencia de un médico ocupacional mínimamente por 6 horas de permanencia diaria por 5 días a la semana, cuando en el ambiente de trabajo existan 200 o más trabajadores. Estas son pocas empresas, ¿no? Incluyendo los servicios de terceros, y de forma semipresencial o externa, mínimamente 4 horas diarias, 2 veces a la semana. Eso es lo que les estamos recomendando. O sea, contraten médicos a tiempo parcial. No tienen que contratar un médico todo el tiempo. Tienen que contratar un médico a tiempo parcial que haga la extracción de sus datos, análisis de riesgo, les diseñe sus protocolos, inclusive ni siquiera los tienen que contratar todo el año. Contrátenlos un año, un mes, ¿no? Saca los datos, hace sus protocolos, lo traen en 6 meses para que vigile algunas cosas de los trabajadores y al año para que vuelva a sugerir los nuevos protocolos. O sea, no es tan costoso como los implementadores han pretendido hacer entender a las empresas. Es cuestión de que hagan las normas, cumpliendo las normas que están escritas. Esto está escrito desde 2011. Muy poco conocido esta norma, ¿no? Las clínicas lo están utilizando. En mi caso, la empresa no tenga un
trabajadores tiene su empresa? 120 trabajadores. 120 trabajadores. Y no tenemos un médico. Debe tener. ¿De qué rubro es su empresa? Constructora. Ya. Aquí hay un detalle adicional. Hay empresas cuyo nivel de riesgo es bajo y hay otras que son de nivel de riesgo alto. Acá tendríamos que ir a otra norma adicional, la norma de seguro complementario de trabajo de riesgo. Permítanme mostrarles algo. ¿Conocen sobre esa norma? La norma de seguro complementario de trabajo de riesgo establece una relación de... Acá está. Una relación de trabajos que son considerados de riesgo. Y dice que en esos trabajos que son considerados de riesgo debería necesariamente... Aquí está. Miren. Normalmente, acá también, como en cualquier cosa o parte de la vida, debemos cumplir con la normativa legal, pero en algunos debemos apelar a criterios, ¿no? Criterios. Y dentro de esos criterios está, por ejemplo, evaluar el nivel de riesgo de las organizaciones. Es diferente evaluar una fábrica de pan que una minera. Es diferente evaluar un trabajo que se hace a 3.000 o 3.500 metros sobre el nivel del mar a otro que se hace en una aula universitaria a nivel del mar. Los riesgos son distintos. Ahora, basado en esto, hay una norma, que es el Decreto Supremo 0997, que es el reglamento de una ley y que habla acerca del seguro complementario de trabajo de riesgo, en el que establecen algunas profesiones que son de alto riesgo. Mira, actividades económicas de alto riesgo: extracción de madera, pesca, petróleo crudo y gas natural, extracción de mineral, industria del tabaco, fabricación de textiles, cuero y sucedáneos, madera y corcho, sustancias químicas, fabricación de otros productos químicos, refinerías de petróleo, transporte aéreo, servicios, derivados de petróleo, fábrica de productos de vidrio, productos minerales, industria básica del hierro, industria básica de metales pesados, construcción de maquinarias, electricidad, gas y vapor, construcción, servicios de cargamento. Todas las empresas que son de construcción son de alto riesgo tanto de accidentabilidad por el polvo y el ruido que generan, y también por caídas. Se trabaja a desnivel, accidentabilidad, caídas, trabajo en estructuras. Ustedes se van ahí a la construcción que están haciendo en Chicago, van a ver gente que está caminando encima del techo del Coliseo, ¿no es cierto? Está bien, está con las líneas de vida, lo que sea, pero el riesgo existe, ¿no? Su riesgo es muy alto, y esas personas me imagino que están pagando el CTR, ¿no? Y me imagino que la municipalidad les está pidiendo que paguen el CTR, ¿no? Porque es legal y es lo que debería ser, y debe estarle exigiendo que tengan un médico ocupacional, porque también están expuestos al ruido, están expuestos a polvo, entre otras cosas. Entonces, esas personas, ustedes pasan, el nivel de ruido es altísimo, y estoy seguro que lo único que van a encontrar, y no en todos, es la utilización de conchas, ¿qué le llaman acá? ¿Qué le llaman? Orejeras, ¿no? O tapones, ¿no? A veces no los utilizan, deberían tenerlos. Entonces, debería haber como mínimo, yo he visto, hay un detalle también que quisiera comentarles. Yo he visto en esas constructoras a veces que son de espectro nacional, o sea, su sede principal está en Lima y tienen otras por acá, por ejemplo, ¿no? En otros lugares, y tienen su médico ocupacional, pero lo tienen en Lima, no lo tienen acá, y nunca visitan las otras zonas, ¿no? Y les podría mencionar nombres, pero no es ético ni prudente. O sea, tienen uno porque la ley les exige, y si quieren, si ustedes averiguan, ¿no? Y podría decir que casi seguro, si usted averigua de la empresa en la que me está preguntando, hasta existen muchas probabilidades de que le contesten que sí tiene un médico ocupacional, pero nadie lo conoce. No, sí. O a veces la última moda es comprar los servicios de una clínica. O sea, compro los servicios de una clínica y para la auditoría, cuando me auditan, lo traigo de la clínica, ¿no? Eso es ilegal, es antiético y es incorrecto para los trabajadores. O sea, me compro el servicio de una clínica, ese es negociado. O sea, yo compro con tal clínica los exámenes ocupacionales,
Pero ¿sabe qué, doctor? ¿Usted puede estar conmigo el día que me supervisan? No, pues ¿cómo voy a estar siendo tu médico? Ya me voy a otra clínica, ¿no? ¿Usted puede estar? Sí, hay años, como usted pasó mis exámenes ocupacionales, ¿no? Ahí es donde entra a tallar mucho la función, pues, de los supervisores, de los sindicatos, de los comités, ¿no? De tratar de exigir a sus organizaciones estas. Si la organización por la que usted pregunta sería un colegio, de repente yo le diría, bueno, el riesgo no es muy alto, ¿no? No es muy alto, unas capacitaciones, otra cosa, ¿no? Pero si es construcción y con 120 trabajadores ya la cosa es diferente, pues, ¿no? La cosa cambia. Y la ley lo exige, ¿no? Esta es una actividad considerada de alto riesgo. Entonces debería cumplir con esa norma. La norma da la posibilidad, miren, la norma da la posibilidad acá, esta no es. La norma da la posibilidad de que sea realizada siempre y cuando cumpla unos requisitos. ¿No? ¿Se acuerdan? Esos requisitos eran los de acá. Hay unos requisitos acá. Acá, miren. Decía, los servicios de vigilancia deben estar a cargo de un médico especialista en medicina ocupacional, medicina del trabajo, médico internista, o con maestría en salud ocupacional, o con mínimo de 3 años, dice, de experiencia. Mínimo de 3 años. O sea, puede ser un médico general, pero que tenga al menos 3 años de experiencia, ¿no? Entonces, o sea, que ya conozca algunas cosas, pues, ¿no? Normalmente medicina ocupacional o estas áreas no se enseñan mucho en las universidades, se enseñan ya como especialidad o como posgrado, de tal manera que los médicos que recién egresan no tienen mucha experticia en estas áreas. Y adicionalmente la norma lo exige, ¿no? Lo exige, ahí está, ¿no? Ahora, la solución a esto está en el tiempo parcial, ¿no? Que venía después, ¿no? No contratar un tiempo parcial. O sea, yo les doy una solución muy simple, ¿no? Arman su servicio de seguridad, salud en el trabajo, fácil. Contratan a un ingeniero de higiene o de seguridad, o lo que ustedes quieran, una vez al año, que les diseñe su IPRC, que les haga bien, ellos lo hacen muy bien, lo diseñan bien y les entrega su producto. Una vez que tienen el producto, contratan un área médica, contratan un médico que haga los protocolos, solamente para eso, ¿no? Un mes, y luego contratan a otro personal para que haga el seguimiento del año. ¿Se acabó? Y las cosas están bien hechas. Puede ser una enfermera ocupacional, ahora hay especialidad en enfermería ocupacional, ¿no? Puede ser, y se hace todo eso, o sea, y se acabó, y administro bien mi sistema, cumpliendo los requisitos legales, cuidando la salud de los trabajadores, eso. Ahora, eso es en el área de salud ocupacional. En el área de higiene y seguridad, en paralelo, mantengo el esquema que tengo ahora, contrato a una persona de ingeniería que me lleve todo el aspecto de ingeniería y solucioné mi problema. O sea, y desarrollé todo lo que me exige la ley y lo hice bien. O sea, hay caminos. Por eso es que, volviendo a OSA te dice qué haces, pero no te dice cómo. El cómo depende ya de la experiencia, depende de la experticia, del arte incluso que puedas tener para, si queremos utilizar esta palabra, para ordenar tus cosas. Te dice lo que debes tener, lo que debes cuidar, lo que debes cumplir. El cómo lo haces depende de la experticia, ¿no? O sea, no hay una receta única, no existe eso, y yo lo he anotado incluso en la presentación, como ustedes se habrán dado cuenta. Bueno, en lo que respecta a planificación, entonces tengo que ver también la identificación de requisitos legales. Varias cosas las hemos ido conversando, ustedes lo saben. Nuestro país es muy amplio en generar normas legales, ¿no? Tantas que algunas veces ni siquiera son conocidas, como la que les acabo de mostrar. No es muy conocida, estoy seguro. Existen tantas normas, muchas de ellas contradictorias entre sí, que sería imposible que una sola persona esté pendiente del cumplimiento de todas ellas. Sin embargo, sí podemos estar pendientes de las que aplican a las actividades de las cuales somos responsables. Curioso, es lo que le decía por rubros, ¿no? O sea, de cada área, la persona que está en un rubro sí debería conocer sus normas, ¿no? Su RIC. Conocerlas todas es un poco más difícil, ¿no? Somos seres humanos, no computadoras, un poco más complicado. La identificación de requisitos legales, para el caso específico de gestión de la seguridad y salud ocupacional, por ejemplo, en un rubro, en actividades mineras tenemos las siguientes normas. Tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 05/2012 y específicamente, eso hace un momento se acercaron a hacerme una pregunta del área de construcción. Igual, para construcción también existen normas técnicas y algunos documentos específicos de construcción, como lo hay para electricidad y como lo hay para petróleos.
En este caso, por ejemplo, para el ejemplo que he puesto acá, para minería, 3 documentos son los principales. La Ley 29.2883 de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya conocemos, su reglamento y el 055 minero. Son los documentos fundamentales. Este 055 se va a modificar en los próximos meses, ¿no? Están tratando de modificarlo. Dentro de lo que es planificación también está lo que es identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Sí? La norma legal nos solicita que se identifique de manera permanente los peligros, así como también se evalúe y controle los riesgos. Yo les sugerí pues, una vez al año, ¿no? ¿Sí? Esto normalmente no se logra con una sola herramienta, sino que debemos contar con diferentes metodologías. Hay metodología de gestión de riesgos, gestión de cambio, análisis seguro de tareas, procedimiento estándar de tarea, varios, ¿no? ¿Sí? Los PET, ¿no? Los famosos procedimientos estándares de tarea. Los que trabajaban en minas conocen eso. Entonces, ahí está la identificación de peligros, se hace un análisis de las probabilidades en que pueda transformarse en un riesgo y se concluye en el nivel de riesgo alto, riesgo moderado, riesgo bajo, ¿no? Eso es lo que conocemos como IPC, ¿no? No voy a conversar más de esto, así es que estas ya me las voy a pasar solamente. Un modelo de IPC, ¿cómo se evalúa? Ya. Luego, tenemos que definir los objetivos. Y estos objetivos, aquí anotados, sería importante que cumplan con una estrategia, deben ser de características SMART, ¿no? ¿Qué significa SMART? Es el específico, deben ser objetivos claros y precisos, deben ser objetivos medibles, es decir, yo no puedo poner cosas que no pueda medir, tienen que ser medidos, ¿no? 0 accidentes en un año, bueno, se miden, a fin de año cuántos accidentes tuviste, si tuviste uno, no cumpliste el objetivo, ¿no? Deben ser alcanzables. El año pasado tuviste 50 accidentes, este año 0. Un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. Relevantes, deben ser motivadores importantes. El año pasado tuve 50, pero este año decido que no voy a tener ninguno, 0. Es un buen objetivo. Tiempo definido, límite de tiempo, ¿no? Es una estrategia para las personas. Hay estrategias ya para los implementadores, ¿no? O sea, cuando quieres implementar, hay estrategias que te ayudan. Es muy sencillo, no es cosa del otro mundo, es algo muy sencillo. Por ejemplo, objetivos de seguridad y salud ocupacional. Objetivo 1, trabajar con seguridad. Objetivo 2, no tener lesiones personales, 0 lesiones. Objetivo 3, cumplir con todas las normas de seguridad. Objetivo 4, mantener un máximo de 10 incidentes fatales al año. Un máximo. ¿No? Está como para analizar, cada uno podría analizarlo. Es un ejemplo de los objetivos que se escriben. Pero por el tiempo no lo vamos a analizar. Estoy seguro que de todo lo que hemos conversado ustedes pueden pasar. Objetivos de seguridad y salud ocupacional. Mantener la frecuencia de incidentes fatales respecto al resultado de 2011 está mejor. ¿Sí? Índice de frecuencia de incidentes fatales 0. Está mejor. Miren los anteriores, muy filosóficos, ¿no? Muy filosóficos e irracionales. Mantener un máximo de incidentes. Sí, yo he visto eso, ¿no? Grandes empresas, ¿no? Mortalidad 5 por año. Este año vamos a reducir a 4. Así es, ¿no? Pero 4 no, es que solo uno es bien difícil, cuesta bastante, no de hecho que cuesta, pero imagínate, o sea, tú estás asegurando que de los 2000 que tienes, 4 tienen que morir, ¿no? Entonces, como que no es coherente, ¿no? Entonces, ya lo otro es mucho más, está mucho mejor estructurado, ¿no? Mantener la frecuencia de incidentes fatales respecto al resultado de 2011. Objetivo 2, disminuir en 5% la frecuencia de incidentes con tiempo perdido respecto al resultado de 2011. Medibles, objetivables, ¿no? Con porcentajes, con indicadores. Esta de acá es la forma adecuada como deberíamos expresar nuestros objetivos. ¿Sí? Deberíamos también ya luego hacer nuestro programa anual. Una vez que tenemos los objetivos, hemos definido todo lo que hemos mencionado antes, yo puedo estructurar mi programa. El programa es un documento donde voy a estructurar una serie de cosas que voy a hacer durante todo el año. Programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y mi programa de gestión, con mis objetivos y mi carta de año. Luego viene el tercer momento, que es implementación. La implementación y operación implica poner en funcionamiento el programa de gestión y consta de las siguientes actividades. Esto es operatividad. Definir recursos, funciones y responsabilidades, entrenamiento, competencia, concientización, comunicación, participación y consulta, documentos, control de documentos, controles operacionales, respuesta a emergencias, todo lo que mínimamente debería haber, ¿no? Dentro de estas dos áreas que se encuentran unidas. Si ven ustedes la ley, en el título 4 también están los dos aspectos juntos, implementación y operatividad.
Por ejemplo, se mencionaba ahí entrenamiento, concientización. Ahí podemos, por ejemplo, observar esto, ¿no? O sea, hay diversas maneras como la organización puede concientizar a los trabajadores. O sea, tampoco es algo documentario frío. Algunos documentos son llamativos, ¿no? Pues, de aquí depende su futuro. Esa es una comunicación a una trabajadora. Dice, no arriesgues el futuro de tus hijos por esa mala decisión de trabajo. Trabajemos con seguridad, ¿no? O sea, cosas que motiven al personal. Y eso es parte de lo que se hace. Sencillo. Algunos documentos que demuestran la comunicación de los trabajadores, la forma como se los hace participar, cómo se hacen las consultas, ¿no? Igual otros documentos, ¿no? Por ejemplo, boletines de seguridad, boletines, notas de seguridad, vitrinas de seguridad. Les vuelvo a repetir, ¿no? La norma me dice qué hago, el cómo lo definimos nosotros, ¿no? Hasta depende de nuestra creatividad, ¿no? Igual, ¿no? Imágenes donde se ve que los trabajadores están votando, ¿no? Están siendo capacitados, están en una urna, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, que pueden servir incluso para motivar. Otro aspecto importante es la determinación de controles operacionales. ¿Cómo controlo mi operatividad? Y para esto debería implementarse procedimientos para cada uno de estos riesgos que encuentro en las operaciones, que son aquellos que definen las normas o criterios operacionales donde su ausencia puede ocasionar incumplimientos de la política o objetivos, ¿no? Y acá tengo una relación con códigos precisamente de estos controles operacionales, ¿no? Que forman parte de también esta parte operativa. Luego viene la verificación, es el 2.4, miren, estamos acá, verificación. Tengo política, tengo planificación, tengo implementación y operatividad, ahora verifico, ¿no? Consiste en monitorear el adecuado cumplimiento de las actividades definidas en mi programa anual e implementar las medidas preventivas o correctivas para controlar que las cosas se hagan, que no se desvíen del objetivo. Constan las siguientes actividades: medición y monitoreo de desempeño, evaluación de cumplimiento legal, investigación de incidentes, identificación de no conformidades, de acciones correctivas y preventivas, control de los registros, auditorías, ¿no? Todas estas cosas. Y cada una de estas debe estar perfectamente documentada, ¿no? De la verificación, bueno, eso es monitoreos, ¿no? O sea, no lo vemos. Investigación de incidentes, que también entra a tallar ahí, investigación de incidentes. Y por último, la revisión de la dirección, es la última etapa. Todo esto de acá, la política, miren, todo nace en la dirección, y eso lo dice la ley. Todo nace en la dirección y termina en la dirección. La dirección emana la filosofía, la política, alguien le ayuda a materializarla, alguien la planifica, alguien la implementa y operativiza, alguien la verifica, pero la dirección vuelve nuevamente a controlar que todo se haya hecho bien y que su filosofía inicial se haya cumplido. Entonces, finalmente tenemos la revisión por la dirección, que consiste en que esta dirección, los gerentes, ¿no?, deben revisar el sistema de gestión a intervalos planificados, 1 año, 6 meses, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Estas revisiones deben incluir evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios, incluyendo la política de seguridad y salud ocupacional. O sea, si no se cumplió todo, de repente es porque mi política no fue buena, pues. Quizá fue muy utópica, muy alejada de la realidad. Entonces debo modificar. Es el último momento. Igual, documentos. Comentarios finales para acabar ya con esta con las conversaciones de esta noche. Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es tan eficiente como las personas que lo implementan y mantienen. Implementación, operatividad. Implementación, operatividad. Es decir que no se pueden aplicar los sistemas de gestión en una MIP o en una empresa, no creo que sea tan cierto. Posiblemente, quizá no, las personas que lo están implementando no tienen las competencias para hacerlo, no saben qué camino tomar, ¿no? Es lo más seguro, pero de que se implementa, se implementa. Y su eficiencia también depende de eso, ¿no? Y eso no significa que sean malas personas o que sean incapaces, no. Todos somos personas capaces y podemos hacer cosas, solo que nuestras competencias son distintas, nuestras profesiones son diferentes. A veces tratamos de hacer cosas que están fuera de nuestro ámbito competitivo. Y de eso hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Si un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional no evoluciona, o sea, no mejora, entra en un proceso de estancamiento y posterior involución.
El apoyo y compromiso de la alta gerencia es clave para el éxito de todo sistema, cierto, ¿no? O sea, yo puedo tener un excelente servicio de seguridad, salud en el trabajo, pero si la dirección no me apoya con los recursos económicos, no me da tiempo para mis reuniones, no me da la confianza para avanzar, fracaso, ¿no? Y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional no es propiedad del área, sino de la organización. Eso es importante, ¿no? Se supone que todos participan. Entonces, esos son algunos comentarios, podrían haber algunos más, pero creo que esos de ahí destacarían algunos aspectos finales para conversar. Con eso les agradezco mucho por su atención, encantado de recibir comentarios o preguntas. De no existir esos comentarios o preguntas, bueno, terminaremos, pero igual les agradezco mucho por haberme escuchado durante todo este tiempo y que no se hayan dormido especialmente, ¿no? O al menos que hayan fingido no ser. Gracias.